Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Hoy vamos a comenzar a la inversa. El último momento de nuestro programa generalmente es el momento de los accionistas, como yo cariñosamente le llamo a ustedes, la razón de ser de nosotros. Vamos a comenzar con el momento del accionista al inicio. Ahí está. Dairon Roque pone: aprecia Taladrí y todo el equipo que ha habido un retroceso en el conocimiento general de las personas, al menos en Cuba, y que ha incentivado estas ahora arraigadas creencias sobre cuestiones que la ciencia ha demostrado hace rato. ¿En qué medida cree que tanta desinformación activa en distintos medios ha contribuido a esa especie de idiotización cultural? ¿Cómo se prepara el programa para ellos? Abrazos, Dairon Roque. Bueno, muchas gracias primero a Dairon por ser accionista activo como nos gusta y dar una especie de opinión con preguntas incluidas. A partir de esto se nos ocurrió hacer un programa donde vamos a tener un invitado central y vamos a tener varios invitados, muchos de ellos conocidos por ustedes, a los cuales les hicimos las mismas preguntas que hace Dairon. Así que si le interesa este tema, ciencia, pseudociencia, conocimiento científico, avance, retroceso, si le interesa este debate, acompáñanos. Como les dije, vamos a tener un invitado central en el estudio. Valiente amigo de nuestro programa, el doctor Montero. Doctor, primero, muchísimas gracias por acompañarme a comentar lo que vamos a ver en pantalla. Segundo, quiero presentarlo para los que no lo conozcan. El doctor Luis Montero es doctor en ciencias químicas. Usted me va rectificando porque la lista de títulos es larga. Y doctor en ciencia. Y doctor en ciencia, las dos cosas. Usted preside el Consejo Científico de la Universidad de La Habana. ¿Es correcto? Y a la vez preside la sección de Ciencias Naturales y Exactas de la Academia de Ciencias de Cuba. Yo sé que hay más títulos, pero esos son exactos. El doctor Montero es una persona que de manera activa en distintos medios de comunicación escribe sobre ciencia y sociedad y nos pareció ideal que fuera nuestro invitado ancla hoy aquí para comentar lo que vamos a ver. ¿Está de acuerdo? ¿Le parece bien? De acuerdo, sí. Entonces, ¿qué le propongo? Vamos a comenzar con un primer bloque de 3 ilustres invitados habituales de este programa, conocidos de ustedes, que nos dieron su opinión comentando este correo de nuestro accionista principal. ¿De acuerdo? Adelante las 3 primeras. Yo llevo ya 40 años, más de 40 años, haciendo promoción de la ciencia. Y tengo que decir que si bien realmente ha habido un esfuerzo por promover el conocimiento científico a través de la población, lo que yo he percibido durante todos estos años es siempre una cierta tendencia hacia la pseudociencia, es decir, siempre una interpretación positiva de la población a no entender muy bien la ciencia y ser más favorable a que estas cuestiones de pseudocientíficas en general. Si es por la parte subjetiva, tengo que hablar en ese sentido. Es una percepción personal mía que me llega a través de toda mi experiencia promoviendo ciencia cuando la gente se acerca a mí. Sin embargo, tengo que decir realmente que yo me he encontrado con situaciones en que me han dicho, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me dice, pero le agradezco mucho lo que usted está diciendo. Y eso me dice a mí que al menos estoy haciendo cuando trato los temas que yo trato normalmente sobre estas cuestiones, que al menos consigo que aquellos que creen en cuestiones pseudocientíficas, en los temas específicos que yo abordo, al menos me agradecen el que yo los pongo a pensar. Así que por lo tanto, pienso que hay que desarrollar programas que muevan hacia una percepción pública sin crear científicos. No se trata de que estamos hablando de crear científicos en la población, se trata de que la gente entienda cómo funciona la ciencia para que no haya manifestaciones que se vistan del manto de la ciencia para validarse de alguna forma entre
entre la población. Yo creo que no existe, es decir, en Cuba un proceso de idiotización, porque a mí me parece que nosotros los cubanos tenemos la capacidad de ofrecer el servicio de la duda y del escepticismo científico, porque hemos tenido acceso a los resultados de la ciencia y a la conducción científica de la sociedad. Por lo tanto, no creo que la pseudociencia produzca un proceso de idiotización en nuestro país. Claro, en muchos países hay determinados saberes que han sido manipulados al oficio del mercado o al servicio del mercado, y por supuesto la gente inmediatamente compra un tipo de saber que es un saber que les da certezas, porque realmente la ciencia verdadera, la que está basada en el método científico, la ciencia que va hacia la construcción de hipótesis y la construcción de teorías que las verifica a través de métodos empíricos y métodos científicos, pues la ciencia es una ciencia de incertidumbres, y los seres humanos necesitamos muchas veces más certidumbres que incertidumbres, y vamos hacia la búsqueda de fe, de confianza, de poderes que no siempre la ciencia en su crudeza, en su método, logra realmente ofrecer. Entonces las pseudociencias están ahí también para cubrir una necesidad humana, para cubrir un poco acerca de dar certezas de lo que todavía la ciencia no ha podido comprobar. Entonces realmente es una necesidad psicológica muchas veces tener ciertas creencias. Lo que hay que distinguir qué cosa es ciencia de lo que es una creencia o de lo que es un saber. Entonces la ciencia es necesaria, también a veces elementos de la pseudociencia y por supuesto la religión, que está entre la ciencia y la supuestamente pseudociencia. Lo que pasa es que las fronteras están muy diluidas, porque pseudociencia es como un disfraz científico de lo que no es, pero también puede ser el camino hacia algo que todavía no está suficientemente comprobado. Bueno, te diría que el proceso de idiotización es un proceso que ha sido planteado desde hace algunos años, sobre todo basado en la regresión del efecto Flynn, que era que se veía que el cociente de inteligencia del mundo en algunos países se incrementaba hasta los años 70. Pero a partir del año 75, las generaciones que han nacido, hay un decrecimiento de 7 puntos en el cociente de inteligencia, y eso se debe no a como pensaba Flynn, que era atribuido a procesos genéticos, sino a procesos culturales fundamentales, donde influye mucho, ¿qué cosa? La nutrición y la lectura y toda una serie de cosas que van sucediendo con el mundo. Quiere decir esto que existe un proceso de reducción de la inteligencia contratada a través de eso. Se puede plantear que debe ser completado este estudio con las inteligencias múltiples y con otras cuestiones para comprobarlo, sobre todo si existe no solo en los países como Finlandia, Noruega, que es donde se ha planteado esto, si existe en los países del tercer mundo igual. Pero de hecho, es cierto, si nosotros tomamos como base esa experiencia, es cierto que hay un proceso de idiotización, que le quieren llamar a eso, o de reducción de la inteligencia, que puede ser revertido si se aplican medidas educativas en las escuelas, en las familias, y ir en contra de eso. Porque si es disminuir la lectura, bueno, incrementar la lectura. Si es problemas nutricionales, incrementar los aspectos nutricionales que pudieran usarse. La pseudociencia no considera las investigaciones como elementos importantes para obtener la verdad. La verdad se obtiene en la ciencia mediante experimentos, y experimentos que sean posibles. Por eso hay cosas que en estos momentos no se pueden investigar y pudieran ser considerados como pre-ciencia. A mí me gusta usar esa idea. Y en el futuro podrán ser elementos científicos cuando existan las condiciones para investigarlo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 queridos invitados, ya los vieron en pantalla. Doctor, un primer acercamiento, un comentario, opiniones sobre lo que acabamos de escuchar. Bueno, en primer lugar, aprecio mucho a los 3. O sea, ninguno de los 3 es ningún improvisado. Son personas que en esto han trabajado mucho y además de alguna forma tienen imagen pública en la difusión del conocimiento. Para un científico es muy importante tener un resultado comprobable, un resultado no solamente comprobable por unos y comprobable por otros, sino comprobable por otros,
También Patricia decía algo que es muy importante. Uno no puede deslindar en la forma de razonar, en la forma de interpretar lo que lo rodea, aquello que forma parte de convicciones, de creencias que cualquiera puede tener acerca de cualquier cosa. La experiencia vital de cada quien lo puede llevar a determinadas creencias en algo y considerar que esa creencia está validada. Y lo que es tan importante que también mencionaba, que es la verificación científica de las cosas. El método científico suele plantearse, describirse como un caminito, que si la hipótesis, que perfecto, sí, efectivamente es así. Pero hay algo en la ciencia que ha ido depurándose con el tiempo, que tampoco apareció en las primeras manifestaciones de la ciencia en la humanidad. La ciencia, como la conocemos hoy en día, es una manifestación relativamente nueva en el ser humano, 100, 200 años en realidad, como está establecida. Pero hay algo muy importante que es lo que quería referirme, que es que tú puedes verificar lo que otro hizo. En primer lugar, lo que ese otro hizo, lo obtuvo un determinado nuevo conocimiento, se lo sometió a un árbitro para poderlo hacer público, y ese árbitro piensa que es viable, no tiene que repetir lo que ese árbitro, lo que el autor hizo, pero piensa que es viable, se publica y entonces queda en la palestra al criterio de todos los demás y a la posibilidad de reproducción de todos los demás. Los conocimientos científicos más consolidados son aquellos que sufren este proceso. Y sufren el proceso inclusive de que pueda reproducirse ese conocimiento en cualquier otra parte. Yo le propongo, en aras del tiempo, lamentablemente no tenemos más, que ahora hagamos lo siguiente. Vamos a ver un fragmento de opiniones recogidas fuera de la capital, donde espontáneamente gente en las calles se le preguntó lo que estamos debatiendo. ¿Le parece? Otra perspectiva, no de doctores en ciencia. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vivimos en un mundo donde la ciencia y los avances tecnológicos son parte fundamental de la vida cotidiana. Entender el pensamiento científico nos ayuda a explicar procesos naturales y hasta conocernos mejor a nosotros mismos. Pero, ¿qué sucede cuando otros factores influyen en nuestra forma de entender el mundo? Los misterios para dar luz y progreso. El pueblo cubano por lo general cree mucho en entidades religiosas, en culturas religiosas, esas cosas. Yo creo que los jóvenes se inclinan un poco más por el desarrollo científico, es algo que llama mucho la atención, pero como te decía, de manera anterior, por cuestiones familiares, religiosas, cultural, pues indudablemente que hay una influencia poderosa de estas cuestiones relacionadas con la cultura religiosa de lo afro. En materia científica, creo que las personas, además de ser tan complicadas por esa parte, pues les gusta estar informados, leer. Hoy usted escucha a un cubano que da una clasificación, una disertación médica, científica con una facilidad, porque justamente los medios de comunicación nos han preparado para eso. ¿Crees que Pasaje a lo Desconocido ha influido en que los cubanos crean más en las pseudociencias? No, que va. Para mí Pasaje a lo Desconocido lo que te ayuda es a creer más en la ciencia, porque te da pruebas palpables de que la ciencia va teniendo cada vez más la razón. Y entonces pienso que es muy importante que se mantenga y que siga así en la población esa influencia de Pasaje a lo Desconocido. Yo creo que sí, que es un espacio que a lo largo de estas 2 décadas y un poquito más en este 2019, de una manera genial, de una manera creativa, oportuna, prudente, respetuosa, coherente, pues cómo no ha contribuido al desarrollo de los jóvenes de este siglo. Pasaje a lo Desconocido ha venido a traer temas que eran tabú, temas que nunca se habían tratado, con un desenfado total. Y entonces eso ha ayudado increíblemente a que las personas pues estemos un poquito más preparados para la vida, y además de creer en Santa Bárbara cuando truena, hacemos mucho caso a la ciencia. Amparados en creencias y tradiciones populares, muchas personas buscan explicación a sus conflictos cotidianos. Pero ¿todos estos tienen siempre respaldo en la ciencia?
Aumentar su cultura científica para que comprenda mejor la realidad contemporánea y saque sus propias conclusiones puede ser una opción ideal para usted. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a Reglita Abreu desde Cienfuegos. Yo sé que estos son opiniones aleatorias, no es una encuesta científica, yo lo sé, pero de lo que digo, ¿qué le parece? Bueno, creo que te da precisamente una idea del juicio que tiene la gente en este momento acerca de estas cosas. Yo creo que lo más importante, alguno lo insinuó, lo más importante es que la gente sepa cuándo es ciencia y cuándo es fantasía, cuándo es creencia. O sea, la fantasía es parte, yo diría que inseparable de la condición humana. La gente necesita tener fantasía, la gente a veces se divierte con la fantasía. Los medios, las novelas, todos los medios que te transmiten información, sea audiovisual o sea escrita, te transmiten fantasía. Ahora, el asunto está hasta dónde tú puedes condicionar tu propio comportamiento a esa fantasía y hasta dónde tú puedes considerar que esa fantasía es cierta o puede ser cierta. La ciencia nos ayuda en este sentido de que está claro que cuando se hizo este papel por primera vez se hizo a partir de estudiar muchas propiedades. Inicialmente se hizo empíricamente, se cogió, que es ciencia también, se cogió una pulpa de residuos vegetales y se hizo papel. Ahora, para hacer los papeles más avanzados, ya se averiguó qué cosa era aquello, cómo se podía tratar aquello, y se ha llegado a hacer cualquier tipo de papel para cualquier uso en este momento. Y son hechos objetivos, demostrables. Se hacen aquí o se hacen en Japón, es la misma cosa. Ahora, la fantasía también la ha tenido el que hacía papel, y también la tenía el que hizo el primer papiro. Pero estaba claro que lo del papel era el papel y la fantasía, su fantasía era su fantasía, su creencia era su creencia. Por ahí pasan todas las religiones. Si fueran ciencia habría una sola religión. Pero bueno, hay diferentes puntos de vista de ver las cuestiones que la gente considera que van más allá del mundo real. Entonces, pienso que por ahí van las cuestiones. Para mí lo más importante, te repito, es que uno sepa diferenciar dónde termina el conocimiento real, demostrable, verdadero, y dónde empieza la fantasía. Yo noto que en las películas de ciencia ficción de los últimos años, los últimos 20, 25 años, hay más ciencia que las anteriores. Y hasta se puede aprender de cosas. ¿Cuántas películas se han hecho hablando de agujeros negros y el agujero gusano? Hay la ciencia que es la ciencia del momento, Taladrid. En el caso de Julio Verne fue un escritor de ciencia ficción, pero con lo que se conocía en ese momento de la tecnología, por ejemplo, todas las cosas o casi todas las cosas que él escribió eran fantasiables, pero creíbles, proyectables sobre la realidad. Y entonces hizo una ciencia ficción, pero basada en los conocimientos de entonces. Hoy en día para nosotros no es una maravilla un submarino es parte de la tecnología común y corriente. Y hoy en día, por supuesto, de lo que se habla de agujeros negros y de lo que se habla es de relatividad. Y vivir en otros planetas. Y vivir en otros planetas, y entonces naturalmente la ciencia ficción que tiende a crear, a hacer fantasía y eventualmente provocar creencias en torno a esas cosas, pues es la que utiliza. También hoy en día los medios que nos transmiten, la cantidad de información que recibimos hoy en día por los medios masivos tradicionales, que hoy decimos tradicionales que a la televisión. La televisión no era tradicional en época de mi abuelo. La televisión no existía. La fantasía de esa gente venía a través de las personas que podían transmitir la información en sus alrededores. El radio era un espectáculo en la casa, estaba en el centro de la sala de la casa. Un radio. O sea, lo que pasa es que lo que tenemos que ver es que la cantidad de información que somos capaces de asimilar hoy en día, que un niño es capaz de asimilar hoy en día, es cuantiosa. Y naturalmente una de las cosas que quizás tendría que irse perfeccionando es cómo depurar esa información. La cantidad el menú que nos ofrecen para escoger de cosas que asimilar es inmensamente mayor que el de hace 10, que el de hace 20 y que el de hace 50 años. ¿Cómo discernir qué es ciencia comprobada, qué es pseudociencia o la palabra que usó el doctor Nivaldo? O qué puede ser presciencia, usó Nivaldo, algo que a lo mejor mañana
puede ser realidad aunque no esté demostrado. Cultura en este sentido. Cultura Su en consejo este, es cultura cultura en este y sentido. cultura. Déjeme decir algo. Yo lo digo siempre. Yo creo que aquí hemos creado una confusión entre cultura y arte por el nombre del ministerio. Sí. Cultura es lo que crea una civilización. Absolutamente. La economía, el deporte, la ciencia, la literatura, el arte, todo. Y arte es parte de la cultura. ¿No? ¿Es así? Exactamente. No asociar, no sé que alguien asocie. La cultura es todo. La cultura que yo tengo acerca de mi especialidad es cultura. Es tan cultura como la cultura artística. La ciencia es cultura. Entonces le propongo, doctor, pasar al último bloque de opiniones, regresar aquí y un poco anunciar. ¿Está de acuerdo? Fenómeno. Nos vamos al último bloque de opiniones. Pues sí, yo creo que realmente se ha incrementado a nivel mundial y también en Cuba estos problemas de las llamadas pseudociencias. Se llaman pseudociencias, que es un nombre que ha sido acuñado por los críticos de estas investigaciones, porque realmente no usan en sentido estricto el método científico, sobre todo la observación detallada, la experimentación, las hipótesis, las pruebas estadísticas, sino que plantean ciertos resultados o procesos que sí, da la casualidad que a veces estos mismos procesos, por ejemplo, para citar solo un ejemplo, la terapia floral o la magnetoterapia, dan resultados, pero no en el sentido de que se ha investigado científicamente con datos, con publicaciones sometidas a expertos, etcétera, etcétera. Y por eso se critican. O sea, quiere decir que muchas de estas llamadas pseudociencias son realmente válidas. Por ejemplo, en la lista que yo leo de pseudociencias está la magnetoterapia. Y sin embargo aquí tengo entendido, me contaron, que viene un especialista en eso, muy especializado, curó personas, inclusive animales, y dio una buena explicación físico-biológica de por qué ocurre esas curas. O sea, pero le falta el problema de lo que nosotros tradicionalmente los científicos conocemos como ciencia, o sea, principios, etc. Si nos atenemos estrictamente a el concepto de ciencia que han dado los especialistas, sobre todo con respecto a las hipótesis, las experimentaciones, etc., entonces le falta eso a muchas de estas pseudociencias. Algunas han sido refutadas como engaño, pero no creo que todas sean falsas. Lo que le falta es este aspecto de, digamos, la investidura científica. Bueno, yo creo que la pseudociencia existe, es decir, existen distintas manifestaciones de pseudociencia. Yo creo que en caso nuestro, de nuestro pueblo, yo creo que es un pueblo muy culto, muy preparado, y no hay un fenómeno, como tú decías, de idiotización, producto de la influencia de ciertos pensamientos, ciertas tergiversaciones de la realidad. Claro, el ser humano es un ser diverso. Es un ser biológico, es un ser social, pero también un ser espiritual. Y por lo tanto, en el campo mío, que soy teólogo cristiano, yo pienso que la religión, no hay contradicción entre religión y ciencia. La religión es un aspecto humano, pero que no contradice la ciencia, y por lo tanto no creo que la religión pertenezca al campo de la pseudociencia, sino que pertenece al campo del ser humano en su totalidad. A ver, estamos hablando de un proceso que se da a nivel mundial. La sobresimplificación, la superficialidad, la banalidad, la tontería, a veces hasta en lo que se presenta, yo creo que abunda con una frecuencia enorme. En los mismos programas para adultos que para programas para niños. Cuba no está ajeno a eso, no nos equivoquemos. Es decir, cada vez nos encontramos más cosas que reflejan preocupación con que la gente piense. Hechos tales como la pasión por el horóscopo, la pasión por cosas de parapsicología, la preocupación por fantasía, puede ser posible. Y está ahí, y no creo que deba ser, ¿cómo decirte?, defendido, ¿no?
Ahora bien, yo defiendo dos cosas también, Taladriz. Defiendo primero que todo lo que hago con mis estudiantes. Yo con mis estudiantes trato por todos los medios, desde la primera clase, les pido, aléjense de todo lo que es chapucero, aléjense de todo lo que es mediocre, aléjense de todo lo que es banal, de todo lo que es tonto, y sencillamente apuesten por eso que llaman una pasión por la excelencia, como decía Tom Peters, que es una pasión no por ser el mejor, sino por uno hacer lo mejor que uno puede. Pero al mismo tiempo les digo, ustedes no pueden estar en una urna de cristal, no pueden estar en una torre de marfil aislados de una realidad de personas que necesitan fantasear o que incluso prefieren hacerlo, prefieren pensar en términos de la fantasía, de las cosas estas medio tontas, no me gusta decir para no ser ofensivo, pero sí, tiene una especie de toque de esto y respetar el derecho de las personas. Hablaba de una expresión típica de Lin Yutang. Lin Yutang fue un científico social norteamericano de origen asiático, pero que hizo su vida científica en los Estados Unidos, y él decía que la clave de la felicidad eran tres cosas. Una, la capacidad de fantasía, la capacidad de soñar bien alto, bien alto, bien alto. Y no nos equivoquemos, a veces las personas tienen esta necesidad muy fuerte de soñar bien alto cuando su realidad no es lo suficientemente fuerte y no los ayuda. Decía Lin Yutang también que es importante que después tenga la capacidad de sensatez de bajar desde aquel lugar tan alto hasta la tierra, poner los pies en la tierra y reírse de todo lo que soñaron para arriba y se preocuparon para abajo. Pero la capacidad de fantasear, de soñar, de trascender la realidad objetiva, material, es importante para las personas, y aquí yo creo que está el derecho de la gente a reconocer de que sí, de que tengan sus deseos de saber si existen fantasmas, si se puede transmitir el pensamiento por telepatía. Todas estas cosas a las personas les gustan y es legítimo. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros como científicos sociales? Sencillamente revalidar, poner a la ciencia en su lugar sin descalificar a nadie, pero sí poniendo las cosas en su lugar como son. Yo creo que esa es la idea fundamental. Yo conozco gente ya de cierta edad que cuando, por ejemplo, se le pierde algo en la casa, ¿no? Cordones de zapatos, ellos dicen, voy a amarrar a Sandimas. Y cuando amarran a Sandimas, supuestamente encuentran más rápidamente lo que se le perdió. O cuando están enfermos, pues quieren que le lean la oración de San Luis Beltrán. Y, por supuesto, existen procedimientos similares en las religiones afrocubanas y en otras muchas sistemas de creencias. Eso no es pseudociencia, esos son creencias populares, métodos que se usan popularmente, cuya efectividad o no podemos discutir en otro contexto. Pseudociencia son esas creencias, esos métodos cuando dicen estar sustentados por la ciencia, pero no lo están. O sea, cuando no usan el método científico, cuando no elaboran hipótesis, las prueban con experimentos, hacen teorías, esas teorías hacen predicciones, esas predicciones se comprueban nuevamente en experimentos y se desechan o no las teorías. Ese método científico, que es el mismo método, por cierto, que en otro sentido utiliza un mecánico para comprobar por qué un automóvil no funciona, por ejemplo, eso es imprescindible para que se diga que un método, una idea es científica. Cuando uno tiene esa idea y no está valorada por el método científico, pues estamos haciendo pseudociencia. Así que, por ejemplo, si usted dice que para quitarse la bursitis usted mete el codo o la parte del cuerpo correspondiente en una pirámide y dice que lo que hace la pirámide es que concentra la energía biocósmica y hace que el neutrino rote dentro de la pirámide, usted está vistiendo esa creencia a priori con conceptos mal utilizados, conceptos científicos, y eso es pseudociencia. Sí ha habido un aumento de la pseudociencia o de los pensamientos pseudocientíficos en Cuba en los últimos tiempos. Yo diría que sí, pero todas esas cosas tienen una causa histórica y tienen que ver con el contexto histórico. Por eso yo quería citar muy rápidamente un pedacito de este libro, editado por la editorial Universidad de La Habana, el 2013, que se llama Medicina sin apellido, que se los recomiendo, muy interesante, no sé si está ahora en las librerías. Y en su introducción dice lo siguiente: hacia el principio de la década de 1870, la convulsión social del país y la epidemia de cólera catalizaban la aparición por doquier de supuestos remedios que, abusando de la credulidad popular, muy importante, se anunciaban como capaces de curar cualquier mal.
La actividad vigilante y hasta condenatoria de la Academia de Ciencias de Cuba, o sea, la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, se vislumbra en el informe de sus actividades emitido por Antonio Mestre el 19 de mayo de 1871, donde se leía: es deber de esta corporación protestar cada vez que la ocasión se ofrece contra ese inmenso arsenal de panaceas que forman el más triste espectáculo a nuestro alrededor, la ciencia de las indicaciones terapéuticas aplicables a condiciones precisas y a casos particulares, desapareciendo por completo ante el incentivo de curarlo todo y a poca costa por un solo medicamento. Esta afluencia, esta efervescencia de creencias pseudocientíficas a las cuales se refiere en la introducción del libro, tenía que ver con una crisis que había fines del siglo XIX en Cuba, crisis económica, política. Y bueno, en los años 1990, principios de los 90, hubo una crisis económica en Cuba, eufemísticamente conocida como periodo especial, y en estos tiempos de crisis ciertamente florecen las ideas pseudocientíficas en forma de, claro, se entiende, o sea, la medicina es más compleja de conseguir, es más cara, hay menos dinero, hay menos producción de medicamentos y se echa mano a muchas otras cosas completamente auténticas como la medicina, digamos, natural, tradicional, bien fundamentada, basada en el folclore de los pueblos, por hablar de una cosa, pero también en cosas como la energía piramidal, que es pseudocientífica y que demostradamente no funciona. Bueno, muchísimas gracias a nuestros queridos invitados, y son amigos ya, es una familia que hemos hecho a partir de la ciencia con este programa. Doctor, nos queda mucho tiempo. Te tengo que agradecer ante todo el privilegio que me permitas opinar acerca de criterios tan sabios, tan bien montados, de personas además que respeto tanto. En esta segunda parte de criterios ha aflorado algo decisivo a mi juicio en este asunto. Y lo trae el presbítero. Precisamente, él dice: una cosa es la ciencia y otra cosa es la espiritualidad, o la religión o la creencia. Si tú sabes establecer esa diferencia, tú de alguna forma manifiestas una honestidad y una objetividad en los juicios que te formas acerca de las cosas. Por otra parte, Altshuler y Beroides hablan de cosas también muy decisivas. Tú tienes que, para tener una cura, si a ti te curó creerte que tomando un cocimiento de tal cosa es lo que te curó, pues bienvenido que te cures. Las creencias forman parte de la forma de ser de las personas, la fantasía forma parte de la forma de ser de las personas, pero sabiendo que es creencia y que es fantasía, estando consciente de que es una creencia y una fantasía, aunque lo abraces, aunque lo creas, y la ciencia es la que te demuestra otro. Pudiéramos hacer, Taladrí, te sugiero algún tipo de consideración acerca de por qué la ciencia se basa en lo que se publica y lo que se reproduce. Eso da para un programa. Perfecto, aquí se nos acabó el tiempo. Brevemente, doctor y amigos televidentes, en la última parte de la carta, él preguntaba cómo se prepara nuestro programa para esta pregunta que él hacía. De esta manera. Respuesta bien sencilla. Creo que esta es la mejor manera de responder la pregunta, abordar el tema, oyendo opiniones diversas, escuchando a todo el mundo y apostando a la inteligencia colectiva. ¿Le parece bien? Absolutamente. Que de esa manera se prepare el programa. Absolutamente. Entonces, quiero invitarlo a usted, doctor, y a los amigos televidentes a que estén mañana 12:15 del mediodía en Radio Rebelde. Si hay deporte, solo por FM. Si no hay deporte, por las dos frecuencias. Ahí va a estar el doctor Montero, valiente como siempre, respondiendo en vivo las llamadas. Prepárese, doctor, que se mencionaron varias cosas aquí. Este tema da para más, por supuesto. Vamos a seguir abordándolo. Si usted no vio el programa, quiere volver a verlo, quiere proponérselo a alguien que no vive aquí está nuestro canal de YouTube. Lo están viendo en pantalla. Si les gustan los debates, tenemos nuestro podcast ahora con transcripción en el sitio Cuba Debate para que todo el mundo dé su opinión. Solamente les pedimos, en este caso ya pueden leer la transcripción del programa que se está publicando allí. Y finalmente, nuestra página de Facebook. Fíjense que hoy un comentario de uno de ustedes, accionistas, dio origen a este programa.
Muchísimas gracias, doctor. Le reitero las gracias a usted, a todos nuestros queridos invitados. Y ahora sí, solo me resta decirle que lean, pero lean con un ojo crítico, lean recordando lo que nuestros especialistas nos enseñan, nuestros profesores nos enseñan, estudien, profundicen, analicen. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.